todos y todes ustedes. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas sean a un nuevo capítulo de Y tú también discriminas. Y seguimos comentando y platicando con nuestro invitado de hoy, el licenciado Gerardo Ramírez, sobre temas de propiedad intelectual. Y dirán, ¿y qué tiene que ver la propiedad intelectual con el derecho a la no discriminación? Pues tiene que ver mucho, porque hay algunos ámbitos dentro de la propiedad intelectual que pues atentan contra derechos humanos de diferentes actores de la misma materia. Y bueno, pues antes de seguir en esta agradable charla con nuestro querido Jerry para los cuates, les invito a que se suscriban a este canal, nos regalen un like, le den clic a la campanita para que se enteren de nuevos contenidos, dejen su amable comentario y compartan este video. Y bueno, pues ahora sí que invitamos a este espacio a nuestro querido Jerry, alias el licenciado Gerardo Ramírez. Hola amigos, adorada, hola público, qué gusto estar aquí en este tercer capítulo. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su paciencia y encantado de estar aquí participando y aprendiendo, porque en el primer capítulo, y me lo he quedado pensando, dices todas, todos, todes. Oigo ahí una E y en el transcurso de estos minutos creo que voy a aprender a qué se refieren y empezar, como tú me invitabas, a usarlo, ¿no? Porque debe de tener una función o una cosa que yo hasta ahora desconozco y que me gustaría que me compartieran. Eso quiere decir que don Jerry no, le hace falta ver más capítulos y tú también discriminas. Pero bueno, así en resumen, porque sí es todo un amplio tema, el TODES se usa para lo utilizan las personas que viven con cierta identidad, principalmente podrían ser las personas no binarias que no se definen ni como género femenino ni como género masculino y puede ser neutro o entre los dos. Y hay muchísimas identidades y por eso el TODES ha sido la forma de esas personas sentirse visibilizadas. Entonces, siempre cuando vayamos a un foro de derechos humanos o, por ejemplo, el pasado viernes, que 26 de noviembre, que fue el 10º aniversario de COPRED, del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, a quien nuevamente felicitamos. Y próximamente vamos a tener presente también aquí a su presidenta, la maestra Geraldina, hablándonos de estos temas. Precisamente uno de los temas también que quiero que nos explique es el TODES, ¿por qué causa tanto fervor? El de visibilizar al género femenino, híjole, ha sido un triunfo. Ya afortunadamente la RAE, como siempre les digo, la RAE es una autoridad en semántica, en gramática, no en derechos humanos. Entonces no pretendamos que ellos nos dicten o nos digan qué es lo mejor que hay que hacer en esa materia. Sin embargo, en el 2013 sacaron un comunicado muy interesante que les fue solicitado por el gobierno español, precisamente sobre el siempre hablar en término masculino y femenino. Ya la parte del TODES todavía sigue en discusión. La postura de la RAE es que la gente es la que va a decidir, como pasa en las lenguas son vivas y constantemente están cambiando. Entonces va a depender en qué tanto lo usemos para que en algún momento también lleguen a ser incluidos y quizá de alguna forma modificadas las reglas gramaticales. Pero más allá de eso, lo más importante son los derechos humanos. Entonces, si una persona quiere ser nombrada de determinada forma, pues ahora sí que quiénes somos nosotras y nosotros para no dejarlos, ¿no? Entonces, yo siempre me pregunto, bueno, ¿por qué les duele tanto no solo decir todos, sino decir todos, todas y todes, ¿no? Si es un poquito más de saliva, un poquito más de tiempo, pero en ese momento vas creando conciencia
de que habemos muchos tipos de persona en el mundo, pero principalmente el TODES es para todas aquellas personas que quieren ser identificadas dentro del TODES. Espero que con eso más o menos te haya quedado un poquito claro. Wow, muchas gracias por la explicación. Creo que viene muy bien un bonito recordatorio y una bonita cultivación de que yo desconocía de esta manera tan amplia y pues bueno, voy a empezar a utilizarlo, ¿no? Para visualizar a este tipo de gente que quiénes somos nosotros para poderlos, pues sí, para no incluirlos, ¿no? Para juzgarlos de alguna Exactamente. manera, ¿no? Entonces, Sí, no, y este, además ojalá. o sea, cada persona, cada ser humano tiene el derecho humano a decidir su identidad. Y los derechos humanos son irrenunciables, no deberían de ser violentados y muchas otras características, ¿no? Pero en la práctica, pues luego se nos hace muy fácil hasta ponerles apodos a las personas, apodos peyorativos y hacer bromas hirientes respecto a la identidad de las personas. La comunidad LGBTTIQ+, siempre históricamente ha sido maltratada. Y bueno, ¿no? Se trata, pues todos vivimos aquí, pues hay que vivir padre, ¿no? Así como lo platicamos en los otros capítulos contigo, Jerry, de qué importante brindarle al público consumidor productos y servicios de alta calidad, pero también que sepan que no están recibiendo ahora sí que gato por liebre, ¿no? Y cuidar los derechos de los creadores de contenidos y los titulares de derechos. Al final, todos tenemos derechos y hay que nada más respetarnos unos a otros para poder seguir en este mundo pues de manera más cordial. Eso es respetarnos, ¿no? Es básico el podernos respetar como somos y Sí. respetar esos derechos de autor, esa propiedad industrial, esa propiedad intelectual. Y bueno, ahorita nada más rápidamente tocando precisamente el punto de los derechos de autor, porque bueno, ya ampliamente platicamos de propiedad industrial y de piratería. En el segundo capítulo, el Jerry nos dio unas explicaciones fantásticas de la piratería y cómo evitarla, porque de verdad, al comprar, por ejemplo, un disco pirata, un disco de música pirata, hay muchas cosas detrás, hay todo un crimen organizado, que por eso se llama organizado, porque están muy bien organizados. Y además de otro tipo de fechorías, como, insisto, la pornografía infantil, trata de personas, narcotráfico, que están detrás de esa industria de piratería. Entonces, cada vez que compre un disco y piense, ay, le gané a la discográfica. No, no le estamos ganando a la discográfica. Estamos fomentando que se sigan generando este tipo de conductas que van en contra de la sociedad, no solo del titular del derecho. Y estamos inhibiendo la creatividad, pues la gente se va a sentir Exactamente. frustrada, los autores, los compositores, decir, ¿para qué genero yo algo si al final del día no voy a ser retribuido o estoy haciéndole el caldo gordo a los demás, ¿no? Al final del día, porque no me están respetando, porque no aprendemos a respetarnos entre todos como sociedad. Por ejemplo, claro, luego se llegan a algunos extremos, ¿no? También, que bueno, muy, muy respetables, pero de que no dejan que nadie grabe ciertas canciones de cierto compositor que ya falleció, que bueno, pues sus razones tendrán. Y dicen, pero ¿cómo? Si es un acervo cultural, bueno, pues ya que cumple 100 años de fallecido, pues ya entrará Al a dominio dominio público. público. Pero antes debe uno respetar los derechos de las terceras personas que quedaron beneficiadas con el derecho del autor fallecido o autora. Sí, no hacerlo a la viva México, hay que acercarse, Exacto. ¿no? Y puede no gustarnos esa parte de que no nos permitan transmitir, reproducir, utilizar, pues, pero tenemos que respetarlo. El autor es el encargado y su sucesión de poder determinar esa parte, nos guste o no. Pero bueno, se va Y evolucionando y al final del día creo claro. que hay caminos y se puede llegar a algo.
Sí, claro, inclusive, pues a la hora de, por ejemplo, pedirle a un diseñador que nos haga un logotipo, pues ya estamos hablando de una obra, entonces lo ideal es que existe un papelito de por medio en el que se nos autoriza el libre uso de ese logotipo o hacerlo a través de un contrato de obra determinada para no tener problemas de estar afectando una obra, ¿no? Por eso hay que acercarse a los especialistas como mi querido Jerry. Pero ya para cerrar este tema de un poquito de la propiedad intelectual, ¿tú cómo ves esta idea de que, y ya lo comentamos me parece que en el primer capítulo, de que todo lo que está en Internet es gratis? Y No, confunden el libre acceso al Internet con la libre explotación de contenidos. no, por supuesto que no concilio, no estoy de acuerdo tajantemente con decir que todo lo que yo encuentre en Internet es susceptible de que yo lo puedo usar libremente. Ya está explicado muy fácil, como tú lo dices. Tienes derecho a accesar a la información. Lo que no vas a tener derecho es a usarla libremente, ¿no? Hay excepciones para usarlas con fines informativos, etcétera, etcétera, pero no para que tú tomes un logotipo que ahí te pareció muy atractivo para poderlo después montar en tus redes, en tu producto, por el simple hecho de que, pues es que si está ahí, ¿para qué lo pone? No, 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 a lo mejor no lo puso ni el titular, ¿no? ¿Cuántos casos no vemos de que hay un logotipo muy bonito y ya se está estampando para ropa o se está poniendo en un taller mecánico o en una refacción o en un accesorio y dices, no, el titular no quiere eso. Atrás de eso, quizá hubo un diseñador al que se le pagó para que diseñara de esa tal o cual manera o color y hay un precio por haber registrado, para haber protegido como derecho de autor, como una marca, etcétera, etcétera. Entonces, creo que si lo quieres usar, lo correcto es acercarte para decir, oigan, Ujú. me dan autorización y a veces puede ser gratuita, ¿eh? Nada más que si tengas la autorización correspondiente, el consentimiento Y hay expreso. algunas, ¿no? Algunas cosas que sí, de por sí ya son, ya desde que lo plasman en internet, dicen que ya otorgan la licencia de libre uso. O bien, si quieres imágenes, hay bancos de imágenes que das tu módica contribución y ya puedes utilizarlas, ¿no? Pero sí recordar que cualquier cosa que esté en internet, seguramente hay uno o varios titulares de derecho detrás y luego yo me topo mucho con compañeros y compañeras youtubers y compañeros también, eh, que, ay, es que ¿por qué no puedo usar tal cosa o la imagen de tal persona si nada más estoy dando una crítica, ¿no? Casi, casi me dicen crítica constructiva y no, luego sí son críticas muy medio feitas, ¿no? Pero bueno, finalmente esa es la finalidad de sus programas de crítica, investigación, bla, bla, bla. Y bueno, YouTube sí cada vez se vuelve más estricto porque, bueno, siempre, así como Mercado Libre, también se han preocupado por no meterse en problemas con titulares de derechos, ¿no? Y a veces eso las personas no lo entienden. Dicen, ay, es que YouTube no aguanta nada. No, es que no es YouTube, son todos ahora sí que todos los especialistas y promoventes y cuidadores de titulares de derechos que está, desde que empezó se ha estado encima de ellos, ¿no? De llámese YouTube, Twitter, Facebook, etcétera, ¿no? Siempre, pues para que se cuiden y se respeten los derechos de terceros, ¿no? Sí, de otra manera solo estamos viendo como youtuber o como creyentes de que lo que está en internet es gratuito y tengo derecho a usarlo, solo estás viendo una parte de la película, la que a ti te conviene ver. Entonces, cuando te sientes del otro lado, cuando te pongas en los zapatos de los titulares o de los afectados, aprenderás a ser empático, ¿no? Para aprender a respetar y decir, ah, caray, sí hay todo un trabajo, no es la plataforma, son los titulares, es un todo, no es una sola persona, ¿no? No, y Son la verdad varios. lo que yo he visto de hace varios años cuando nos explicaban lo que iba a ser, lo que empezaba a ser YouTube a lo que es ahora, pues ya tiene unos mecanismos hasta para preservar el bienestar de la comunidad que luego hay
pues participe en los chats en vivo y todo, en que inmediatamente alguien que esté siendo disturbiador o agresivo, inmediatamente puedes poner la denuncia y la plataforma hace lo propio, ¿no? Porque pues se trata de generar contenidos sanos y que lleguen a todo público. Los candados para hacer programas para niños son impresionantes. Hace 10 años no había tanto detalle, ahora sí, lo cual es fantástico. Ya inclusive está la marca YouTube Kids, que es solo para niños. Es que también luego como que no pensamos, aparte de agredir al titular de un derecho, que es agredir un derecho humano, entiéndanme, por favor, Sí, es sí. muy independientemente de otro tipo de ramas en las que pudiéramos estar afectando, como la penal, la misma propiedad industrial o el indautor, las infracciones en materia de comercio, etcétera, estamos atentando contra el derecho de otra persona, un derecho inherente. Es como si yo tuviera algo de mi creación y de repente llegan y lo quieren destruir, pues ¿por qué? Sí, Si yo o lo quieren hice. manchar tu imagen, Exacto. ¿no? O modificar tu propia imagen, ¿no? Porque pues no les gustó o denostarte, agredirte, pues no. Sí, a muchas veces lo que también me he dado cuenta en el error que caen muchas personas es creer que porque alguien sale en un medio de masivo de comunicación, llámese artista, político o cualquier persona que salga en medios, con conductores, locutores, etcétera, sí se deben a su público, pero su persona como ser humano no, sigue siendo un ser humano que tiene derecho a su propia intimidad. Y tocaste el punto desde el primer capítulo, el derecho de la propia imagen. Y ahí ya empezamos a entrar en una complicación mayor, porque a muchos se les hace muy fácil si pasa una situación que hemos visto varias, sobre todo el año pasado hubo varios temas muy, muy, muy candentes, precisamente por mal utilizar los medios para denostar a personas. El caso de Ainara, que es terrible, por medio de una llamada influencer porque tenía millones de seguidores y pues ahorita está en un reclusorio por haber distribuido de forma oral un contenido pornográfico y denostar la intimidad de la víctima, pero además se vuelven estos linchamientos digitales duros contra la víctima y duros contra el victimario o contra todos, ¿no? Y se vuelve una carnicería espantosa y es precisamente lo que más afectan es el derecho a la propia imagen y a la intimidad de la persona pública. Ahora, si además no era pública, peor. En la Ciudad de México sí hay una legislación especial que de alguna manera resguarda precisamente ese derecho a la intimidad de las personas públicas, que qué lástima que no se ha hecho a nivel federal, pero ahí es donde cómo convergen precisamente el derecho de la propiedad intelectual con los derechos humanos, porque también los políticos tienen derechos humanos. Todos los humanos tenemos derechos humanos, ¿no? Te diría yo, ya lo explicaste tú muy bien, justamente, o sea, el intelecto ahí está y tú eres una persona y a raíz de eso se te genera por esa propia razón un derecho humano. No puede decirse que es una tontería. O sea, Claro. Y hay bueno, una desinformación, ¿no? Al respecto, justamente. sí, porque la gente, insisto, ve internet, todo es gratis, o yo puedo decir lo que quiera porque es un foro libre. Y porque tengo libertad de expresión, sí, claro que la libertad de expresión es otro derecho humano muy importante, de hecho es un derecho fundamental que está contemplado en nuestra Constitución, pero tiene limitantes, y las limitantes es denostar a otra persona, sobre todo en su honor.
Entonces ahí ya, pues, ¿cuál libertad de expresión, no? Ahí ya se vuelven agresiones con la bandera de la libertad de expresión. Tú en tu experiencia, ya de, como ya lo sabemos, de más de un par de décadas, ¿qué, qué, qué desarrollo has visto, por ejemplo, en estos temas de libertad de expresión, de derecho a la propia imagen? ¿Si has visto cambios positivos o seguimos igual o vamos para atrás? No, sí ha habido cambios, ha sido muy complicado que entendamos todos justamente esta separación o esta ponderación de derechos entre libertad de expresión y algún otro derecho humano, como el de la propia imagen, justamente. Y sí que hay limitantes, y no se trata de una réplica. Yo creo que los programas, particularmente de chismes, que así se les llaman, de la farándula, a veces exceden justamente con esa bandera de libertad de expresión o con esa bandera de estoy informando al público. Lo que están generando es una carnicería y están no respetando el derecho a la intimidad de la otra persona, el derecho a no exhibir su fotografía, su imagen, y pareciera que para los que quieren reservarse esa intimidad hay que hacer un camino largo y tortuoso para poder llegar a condenas ejemplares y que poco a poco han venido llegando, ¿no? La semana pasada por ahí estaba el tema de Gael, de justamente de Johnny ¿Mm? Walker. Entonces, falta un caminito largo para poder ejecutar esa sentencia, ¿no? Pero ya está ahí un ejemplo comercial, por así decirlo, pero hay un montón de ejemplos por ahí y que por los medios dicen, pues yo estoy informando al público y están agrediendo, olvídense ya a los artistas, a niños, ¿no? A mujeres que a lo mejor, Bueno, pues al dependen. hijo del presidente, que nos guste o no nos guste nuestro presidente actual, pues el niño que, ahora sí que qué responsabilidad tiene. Hay Y que respetarlo. no, pero siguen los chistes y los memes peyorativos ahora sí que hacia la criatura, y no Sí, está bien. o los hijos de Imagine, una conocida allá en Monterrey, artista, que ha sido denostada a su hijo y agredidos, y la gente se vuelve en un tema fanático, ¿no? Tan fanático que van a la fuera de su domicilio particular a agredirlos con pancartas, a gritar, se vuelve una carnicería. Entonces, sí, no nos un confundamos linchamiento como digital. público. Sí, exactamente. Por eso también me interesaba tanto que vinieras a conversar con nuestra audiencia y con mi persona, precisamente porque luego nada más me escuchan a mí, dicen, ay, es que la Miros es medio exagerada, o la Miros no aguanta nada. Cuando les hago ver, es que ese chiste está violento. Es un chiste que además sigue estigmatizando a la mujer como cosa, como objeto, la denosta, o a las personas con otras identidades, como las personas homosexuales, lesbianas, trans. Bueno, de las personas trans es un horror lo que luego uno se encuentra dizque como chiste, y a veces es tan sutil que la gente no se da cuenta, y al seguirse riendo de esas cosas, las seguimos normalizando y perpetuando. Y pues sí, que sepan que puede llegar un momento hasta que se pueden ver inclusive en un asunto penal, nada más por andar transmitiendo un meme con la imagen de una persona donde es denostada la misma. Por Entonces creer también que hay es que muy tener cuidado. chistoso y porque creer que voy a tener muchísimos más seguidores, dejo de observar este respeto a las leyes, a la intimidad, a la imagen, sí, 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 a la imagen propia, ¿no? Y justamente es eso. Y el tema aquí creo que empezar por uno mismo, aceptar cuando alguien como tú, Miros, nos haces ver que, oye, ese chiste pues no está tan chistoso, está siendo violento por esto y esto. O sea, No, tú me lo hombre, has hecho me han ver. quemado en leña verde por decir eso. Habrá que también observar por qué te queman en leña verde, ¿no? Porque cuando uno no acepta eso, pues el primer paso para salir adelante, para entender la problemática, es aceptar que yo estoy haciendo un chiste que no corresponde, que yo estoy denostando, tal vez sin conciencia,
porque somos como borregos Exactamente. y repetimos y porque caemos muy bien en la reunión social, o ay, qué chistoso es el licenciado Gerardo, que se la Que sí es pasa. muy simpático, por cierto. Bueno, sí, pero a No veces siempre es yo tan serio. soy el primero en reconocer justamente que me he equivocado en algunos chistes y bueno, no tiene nada de malo reconocerlo y de aquí para adelante procurar ya no hacerlo. Hay que ser asertivos en la Exactamente. comunicación, Pero, asertivos y comunicar con inteligencia. por ejemplo, en tu caso personal, si me lo permites, querido Jerry, nos comentaste que vienes de un matriarcado. ¿Tú crees que eso es lo que ha ayudado a que tú, aunque tienes, o sea, si te ve una persona por primera vez, dice, ay, ese abogado es rudo? ¿Por qué? Porque también ya tenemos conceptos prefabricados en nuestra mente que pues además han sido lo que nos han ido generando a través del tiempo, ¿no? De que el y estigmas también tan terribles, ¿no? Como el hombre tiene que ser feo, fuerte y formal. A ver, No, pero ¿por qué no? ¿Y feo frente a quién o qué? Y es además una carga social muy fuerte a los varones, que el varón no puede sentir, el varón no puede llorar, porque entonces es como si no fuera varón, y muchas otras cuestiones que traen una carga espantosa. Entonces, esas conceptualizaciones que tenemos, así como el típico de, es que la mujer solo debe de estar en el hogar cuidando hijos, ¿no? Que no. todavía tristemente sigue existiendo en gran parte de nuestra sociedad. Entonces, todas esas cuestiones nos quitan la posibilidad o nos hacen a nosotros mismos retraernos de conocer quién realmente está ahí. Bueno, sí es serio, pero en su trabajo. Pero si yo les contara, no, hombre, si hay alguien divertido es aquí mi querido Jerry. Pero Muchas independientemente gracias. de eso, es atrás de las fachadas hay un ser humano. Entonces, ¿cómo es que logra una persona, un varón, que además en el medio de piratería, pues hay que estar con los de la PGR y luego ya no es PGR, la fiscalía, ay, perdón, y pues sí en ambientes un poco toscos por su misma naturaleza, puede llegar a tener esta sensibilidad maravillosa de o sea, hace rato que decías, y bueno, ¿y qué es el TODES? Explícame, ¿no? Esa apertura maravillosa y además me consta que hace el esfuerzo de siempre, todas y todos, siempre lo dice, en todos los espacios, hasta en la AMPI. ¿Cómo es que logra Jerry llegar a esta sensibilidad tan maravillosa que nos urge de parte de muchos varones, pero también de muchas mujeres? Pues mira, gracias a ti, Ah, número uno, yo te diría, gente como tú, gracias a mi socia, que a yo la tengo la Lore que le fortuna, mandamos un saludos. saludo a Lore, que anda en las Europas ahorita trabajando, y gracias a ese tipo de gente, yo creo que el matriarcado, yo le saqué provecho en ese sentido, porque yo veía a mi papá que conciliaba, que no es que se dejara dominar, sino que buscaba construir justamente esa familia y duraron un buen número de años casados y hasta el final de sus días, ¿no? O sea, cuando mueren uno se lleva al otro en ese infinito amor, pero te hace reflexionar y pensar, decir, pues mira, no estaba tan mal ese matriarcado o esa, pues sí, esa forma de educación y aprender a aceptar nuestros errores y aprender a escuchar, aprender a leer y a evolucionar en esa manera, ¿no? No sin decir, sin juzgar si está bien o está mal, sino vamos a evolucionar, vamos a intentarlo y vas a caber, ¿no? Como la disciplina cabe en todos lados, la educación cabe en todos lados, eso creo que no cambia. Al final del día, ¿cómo logro hacer esto? Pues así, aceptando que estás mal, que venías haciendo las cosas mal, reflexionando y empezando a usar o sacar provecho de esto bueno, como todas, todos, todes, y entender qué es lo que estás diciendo, porque no es repetir por repetir, sino invitar a los demás a este tipo de programas, este tipo de pláticas, que son así, muy abiertas, ¿no? Y poco a poco se va logrando
es una lucha del diario, ¿no? Yo soy testigo del trabajo que a ti te ha costado justamente el sentarte a comer, ¿no? En un sitio el Mm. que se te antoja y la discusión y el pleito todos los días y que yo te decía, oye, yo me canso a veces, ¿no? Tú no, qué bueno que hay gente así y que se pueda replicar esto, que todos empecemos a poder defendernos entre todos sin agredirnos. No se trata de buscar una solución agrediendo al otro. Decían por ahí, yo utilizaba antes mucho esta frase, lo que no se arregla a palabras a golpes. Este, pues sí, pero no. Entonces, Sí, ya, lleguemos ya, ya, nunca, ya no está ahí. ya no Ya está no. ahí, está en la memoria, pero que no sea ese el último recurso, que siempre el último recurso siga siendo la La negociación. comunicación, el entendimiento, aunque no nos guste lo que estamos escuchando del otro lado. O sea, aprendamos a ser empáticos, a recibir y luego en el buen sentido, a discutir, ¿no? Para a construir un acuerdo, o sea, un ganar-ganar. Para ganar-ganar hay que flexibilizar y hay que perder un poquito si lo quieres llamar de esa manera, pero no es perder, estás ganando al final del camino. Entonces, Sí, creo que así claro. logro yo empezar a entender un poquito este tipo de cosas, ¿no? Y a poner de Sí, nuestra parte. sí, porque además desde que para las personas del público que no sepan, en la AMPI, que ya le hemos nombrado varias veces en otros capítulos, que es la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual, muchos años luchamos las mujeres para que pues se nos diera un comité, porque ya estaba en Europa, en Estados Unidos, en varias asociaciones de propiedad intelectual, ya existía el comité de mujeres precisamente para trabajar en mejores prácticas profesionales para las mujeres, porque y no solo en México, en todos lados se veía que no había suficientes mujeres socias, que obviamente no es el caso de Jerry, su socia es la Lore, que es además una mujer incansable y maravillosa, que ahora que regrese de las Europas también esperemos tenerla por este espacio para platicar de temas interesantes. Le volvemos a mandar un saludo donde quiera que se encuentre. Y bueno, no era fácil también en empresas que las mujeres llegaran a ciertos puestos de decisión, todavía es complicado. Entonces empezaron a generar pues muchas acciones para cambiar eso. En Europa está muy fuerte el movimiento de que si quieres trabajar con ellos, como despacho de acá, tiene que haber socias mujeres verdaderamente en puestos de decisión, porque luego hacen socias de así como que nada más de nombre, ¿no? Para ver si así le ponen un ojo, un parchecito, ¿no? Sino que realmente si no, no trabajan contigo y buscan quien sí, ¿no? En la parte asiática es un poco más complicado también por la cuestión cultural, pero en Europa y Estados Unidos se generó una fuerza muy interesante. Entonces se logró, gracias a varias mujeres incansables en la asociación, que se constituyera el primer comité de mujeres. Pero realmente siempre queríamos de diversidad e inclusión, pero bueno, por lo menos empezó el de mujeres. Y tú eras de los pocos que me decía, qué interesante, Miros. Pues La sí, mayoría decía, pero ¿por qué un comité de mujeres? Ahora vamos a hacer el de hombres. Entonces se cambia el nombre, se transforma afortunadamente a diversidad e inclusión y de todas maneras seguían discutiendo, ¿no? Pero tú siempre fuiste de las personas, además, súper apoyador de las causas, de los eventos y siempre interesado. Y a mí eso siempre me llamaba mucho la atención, que decía, ¿cómo? El Jerry, el rudo, sí le llaman la atención estas cosas. Y es el mejor ejemplo de ver cómo esas imágenes preconcebidas y esos estereotipos y esos estigmas que a veces le ponemos hasta la gente que queremos, que estimamos como el buen Jerry y que están mal.
Eh, y nos estábamos perdiendo de un ser humano maravilloso, que afortunadamente con todo y el Gracias. estigma yo estaba ahí, ¿no? De, a ver, Jerry, ay, qué bueno que vienes. Y luego me pregunta, o sea, no crean ahorita que porque estamos en el programa platicando con todas, todos y todas ustedes, ¿no? Siempre me consulta, oye, ¿y esto? ¿Y qué es esto otro? Cuando salen conceptos nuevos y siempre andamos platicando del tema. Pero sí es algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y me da mucho gusto porque con personas como tú, Jerry, dice uno, híjole, creo que todavía tenemos esperanza como sociedad. Sí, sin duda, el agradecido soy yo en haberme encontrado en el camino a gente tan valiosa como tú y tus causas. Y encantado, padrísimo el poder poner un granito de arena. Los expertos son ustedes, ¿no? Todas, todos y todes. Muy bien, muy bien. Sí, y bueno, eso que comentaba hace rato Jerry, ¿no? De que hasta tú te cansabas por mí. Sí, no es cansado, es agotador. Es sumamente agotador, es frustrante porque atacan con tu dignidad humana, ¿no? Por eso lo que hablaba de la propia imagen, que es tan importante, tener cuidado. Ahora yo voy a estar criticando a alguien porque es público, critico su trabajo, critico quizá una mala actitud que tuvo, que se hizo pública, así, pero ya pasar de ahí a si ya salió o no salió del closet, si tiene 80,000 amantes o no los tiene, o sea, todas esas cosas, pues, ¿qué nos importa? Sí, si le huelen o no los pies, si se lava o no lava la boca, ya son cuestiones personales que son ajenas, ¿no? A lo que en realidad queremos criticar cuando somos buenos críticos para construir. Claro. ¿Y tú por qué crees que a tus compañeros, a nuestros compañeros varones, les cuesta tanto trabajo abrirse a estas, pues a estas nuevas tendencias que lo único que buscan es que vivamos en una sociedad mejor, que a vivir en una sociedad mejor, libre de violencia, va a ser más productiva, va a haber más dineritos, va a haber, al haber más felicidad, va a haber más dineritos, en fin, ¿no? ¿Por qué creo? Pues porque no creen o creemos que tenemos el control. Y cuando no aceptas, entonces lo primero es burlarte. Cuando se te acaba el argumento, es cuando empiezas a agredir. Entonces no está fácil aceptar como hombre que una mujer te venga a dar una productividad mayor o un consejo más sabio. Entonces dices, no, ellas no, aquí los que sabemos somos los hombres. No nos gusta aceptar, a nadie, en general al ser humano no le gusta aceptar, pero al hombre no nos gusta aceptar este tipo de cosas porque son muy novedosas, a pesar de que ya no tiene nada de nuevo. No nos gusta aceptar y entonces no nos gustan los cambios y no nos gusta, este, pues, escuchar y decir, oye, mira, eso es que eso sí está interesante. Cuando te empiezas como hombre a dar la oportunidad de escuchar este tipo de temas, a participar, en unos no vas a estar de acuerdo al 100%, pero ya los conociste, ya los compartes y los empiezas a normalizar, no en el sentido malo de hacer los chistes malos y discriminatorios y agresivos, sino, oye, fíjate que he tenido una plática en este de todos, todas, todes, y esto es así, así, pues ya empiezas a normalizar, empiezas a incluir, ¿no? A todos, todas y todes. Sí, Entonces, porque creo yo además que por ahí va el tema, que al hombre no le gusta. exactamente. Y además, tú que estás al frente de un despacho, pues no sabes realmente si dentro de las personas que colaboran contigo, alguna se identifique con el TODES o que viva con alguna discapacidad psicosocial que son invisibles. Y muchas veces no se dice por temor a que te corran del trabajo, ¿no? Ya no me van a dar trabajo porque vivo con ansiedad. Y pues pero pues tú ves que de repente la productividad de esa persona empieza a bajar y por no decir, oye, claro, con personas tan conscientes como tú y Lore, porque si en otros lados, pues no puedes, pues llégale, ¿no? Pero ahora sí que con jefes y con los dos jefecitos lindos de Lore y tú,
sí, siempre han sido abiertos a escuchar y yo estoy segura que si se diera el caso, harían los ajustes razonables de horarios, de muchas Claro. cosas. Yo en su momento, sin haber entrado todavía en todos estos procesos, y aprovecho también para mandarles saludos a los hermanos, ahora sí que a los hermanos Zavala, pero no a los cantantes, a los abogados, a los de Zavala Patmar. Yo tuve un proceso de depresión con insomnio terrible y sí me hicieron el favor de hacer un ajuste a mis horarios, entraba a las 11 de la mañana y salía a las 7 de la noche, pero gracias a eso me ayudó a dejar de angustiarme porque no iba a llegar a la hora de entrada, además a mí me gusta ser muy puntual y más en el trabajo, y el saber que entraba a las 11 si me dormía a las 3, ya dormía toda mi sesión completa y gracias a eso me pude recuperar ya cuando estuve bien, ya, inclusive era de las que llegaba más temprano, ¿no? Pero ese espacio que me dieron para poder seguir laborando, porque parte de lo que pasa también cuando hay discriminación de cualquier tipo es que la gente deja de ser productiva por toda esta violencia que empieza a recibir de diversas formas, ¿no? Y aparte la de la sociedad que no te No, ayuda. Tus no es saludos poca a cosa. Carlitos y a Gaspar, que soy una igualada, ustedes disculparán, a los licenciados Carlos y Gaspar Zavala A y a los mi querido colegas. don Gaspar Zavala, que tuvieron pues esa empatía cuando lo necesitaba y pues, también por eso duré varios años ahí colaborando con ellos, ¿no? Pues mira, qué padre, ¿no? Y qué importante, justamente, que siempre hay espacios, siempre encuentras a gente buena, y los buenos, pues somos más, ¿no? Así es de que hay Aunque que, todavía no logro el todas y todos con ellos, pero yo sé que algún día los voy a acabar de convencer, pero por verás lo que sí. menos ya escuchan, que eso es algo que, y tú lo dijiste muy puntualmente, hay que escuchar y leer. Vemos, más no leemos. O sea, no realmente nos adentramos a lo que están queriendo decir en ese párrafo, ¿no? Sino nada más lo vemos y ya. No, Oímos sin escuchar realmente. y cuando leemos y escuchamos, siempre va a haber algo que nos va a llamar la atención. Entonces, por ahí es la punta de entrada para decir, ay, mira, está hablando esto. Está loca, pero a ver, vamos a escucharla. Y dice, ah, pues está igual de loca que yo, ya somos dos locos y empiezas a compaginar cosas, justamente. Ay, qué divertido tal. Además, bueno, la locura ya es tan subjetiva, porque, Pues, bueno, ¿quién la define? exactamente, bueno, de hecho, la locura se supone que la debe de diagnosticar un psiquiatra, ¿no? Como trastorno, enfermedad. Pero también uno puede autonombrarse loco, ¿no? El otro día lo platicaba con una amiga también activista de discapacidad psicosocial. Ella siempre se presenta como loca y así se identifica. Y el orgullo loco, que también es todo un tema, ¿no? El saber lo que eres y estar de acuerdo con lo que eres. ¿Por qué? Porque al final las características que puedas tener o alguna condición médica no te define como persona. Y eso es maravilloso. Entonces, por eso me gusta que te autonombres loco. Yo creo que todos, bien dice el dicho, ¿no? De poetas y locos tenemos Músico, un poeta y poco, loco, de música, todos tenemos. un poquito. Pero bueno, me tengo que ir a otro corte. La plática está muy interesante, pero regresamos para precisamente cerrar con todo este tema de que ya estamos entrando del derecho de la propia imagen, la no discriminación, etcétera. Así es que no dejen de vernos en el siguiente capítulo. Y antes les invito a suscribirse a nuestro canal, que le den clic a la campanita para que se enteren de nuevos contenidos, nos regalen un like, compartan este video y nos dejen sus amables comentarios. Síganos en las redes sociales, @YT de Radio, en Twitter, Facebook e Instagram. Escríbanos a nuestro correo ytderadio@yahoo.com
Y no dejen de visitar nuestra página web www.ytdradio.com, perdón. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente capítulo, así es que no se despeguen. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están todas, todos y todas ustedes? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides sean a un capítulo más de ¿Y tú también discriminas? El día de hoy cerramos esta maravillosa charla con el licenciado Gerardo Ramírez, mejor conocido como Jerry, y que hemos ido explorando primero el ámbito de la propiedad intelectual y su importancia de que respetemos la propiedad intelectual a los titulares de derechos, a los creativos, pero también la relación que tiene con la piratería y ello con muchas expresiones de situaciones crónicas que están dañando a nuestra sociedad, como ya lo hemos comentado, la piratería también está relacionada directamente con el narcotráfico, pornografía infantil, trata de personas y muchos otros delitos, también lavado de dinero, en fin. Entonces, al nosotros seguir utilizando esas herramientas, malas herramientas, seguimos fomentando que nuestra sociedad siga en declive. Pero además está esta otra parte de que ¿por qué a veces los varones, aunque también a algunas mujeres les sucede, les cuesta tanto trabajo entrar en temas de diversidad, de inclusión, del lenguaje inclusivo? Y por ello invitamos a nuestro querido licenciado Gerardo Ramírez, alias Jerry, que ya nos ha ido platicando ampliamente a lo largo de los otros 3 capítulos que no se los pueden perder, pues cómo es esto de pues sí entrarle a estos temas pues de derechos humanos, de no cerrarse a escuchar sobre el derecho a la no discriminación, de empezar a utilizar el lenguaje inclusivo y bueno, y eso los beneficios que conlleva, ¿no? Sí, Bienvenido de hola, nuevo. hola, qué gusto otra vez estar por aquí. Este, pues encantado, ¿no? Ya en esta última etapa, este último capítulo, y retomando un poquito el tema del trabajo que nos cuesta en ocasiones, el poder abrirte, el poder aceptar, el poder aprender a escuchar este tipo de temas y pues insisto, una vez más, por creer lo necesario, como decimos los abogados, no nos gusta. Creemos que dominamos el tema, creemos que somos los que tenemos La la razón. única, la razón, la capacidad de decir, no, es lo que yo digo y no es así. Nuestra experiencia en la oficina es que el tener una socia con temas de decisión bien importantes, que sea mujer, a eso ha equilibrado las cosas. Y hoy te diría que hay más en la oficina personal femenino que masculino. Y para mi gran sorpresa, siempre lo he dicho, las mujeres son mucho más productivas, son mucho más sensibles y nos ayudan a tener equilibrio en todos los aspectos, ¿eh? No solo en el laboral. Aquí es que buscamos una unión, un compañerismo y son bien proactivas las mujeres y nos ayudan mucho más ellas a los hombres que los hombres a las mujeres. O sea, creemos que nada más estamos como el feo, fuerte y formal y el que carga la silla y eso. No es eso. Ellas nos han enseñado cosas bien bonitas, bien interesantes para desarrollar nuestra propia sensibilidad. Ay, qué bonito hablas, Jerry. Por eso me gusta oírte siempre, porque de veras es tan reconfortante escuchar a un varón expresarse de esa forma y necesitamos muchos varones como tú que además estén abiertos siempre a seguir mejorando y evolucionando en estos temas. Pero me gustaría que nos contaras la primera vez que escuchaste esto del todos y todas, ¿qué fue lo que pensaste, sinceramente? Estos locos, así de fácil, así de abierto, así de grosero, así de discriminatorio.
dije, ¿qué necesidad tienen ya todas, bueno, la gente, ¿no? O sea, como yo les he platicado, soy muy pragmático, pues, no entendía. Yo estaba acostumbrado ya, hola, buenos días todos. ¿Por qué todas? Pues? O sea, ¿por qué? ¿Cómo decías tú? Recuérdame, Miros, que nos cuesta un poco más de trabajo que un poco más de salivita, Así, que es muy más agresivo. segundos y salivas. Pero decías algo, ¿no? Que pareciera ser que por qué causa tanto ruido, por qué es tan agresivo. Bueno, ahorita me Ah, trato sí, de acordar. por qué lo sienten tan agresivo el tener que repetir el todas? O tener que dar una justificación cuando podemos dejarlo fluir. O sea, pues todos, todas, todes. Dale, ¿no? Estamos siendo más inclusivos. Tenemos más público cuando utilizamos ese tipo de expresiones. La primera vez que lo escuché, estos locos. Ya no tienen en qué perder el tiempo. Pues vamos a leer la nota curricular de todos y también, uy, se echan unos chorizos ahí extensivos que yo a veces soy enemigo de eso. A veces es necesario, sin duda alguna, pero creo Claro. que hay que ir caminando y fluyendo hacia otros temas, hacia a la carnita, el contenido de la plática, de la charla, lejos de leer ahí una currícula Semblanzas. extensa. Sí, que esa la puedes consultar, ¿no? Al final del día. ¿Y cómo fue? ¿En qué momento, o no sé si te acuerdas, en qué momento te pasó ese clic? Por ejemplo, yo cuando me hablaban del lenguaje incluyente, yo también pensaba de que, ¿y por qué hay que ser tan reiterativos, no? Si semánticamente al decir todos, ya estás hablando de muchas personas y no necesariamente solo de varones. Pero una querida amiga, la maestra Mabel Balboa, experta en género, me decía, es que si empiezas a practicar el lenguaje inclusivo, te vas a poder dar cuenta de todos los lugares donde estamos excluidas las personas que no somos varones y también refiriéndose a otras identidades. Pero además te vas a dar cuenta que el lenguaje inclusivo te va a ayudar a hacerte más consciente en general de muchísimas cosas. Y yo decía, ay, Mabel, qué exageración, pero bueno, como además respeto mucho sus conocimientos, dije, bueno, pues no me quita nada un mes, ¿no? Así empecé yo, un mes voy a probar y al cabo del mes sí me empecé a dar cuenta de que sí estábamos siendo excluidas en todos lados. Las mujeres ya de otras identidades ni hablamos, ¿no? Totalmente excluidas, totalmente normalizada esta situación de en solo en género masculino y me empecé a aterrar de lo difícil que estaba el asunto, ¿no? Pero ¿en qué momento fue que tú decidiste, bueno, el todas y todos, ¿no? Antes de entender mejor la parte del todes, porque además también eh, yo obviamente conozco a muchas personas activistas trans, tanto mujeres como hombres, y muchos son muy empáticos en que todo esto lleva un proceso. Yo también sé, porque yo misma viví un proceso. Quise un poquito rápido, un mes nada más y ya me di cuenta, pero hay gente que le lleva más tiempo, insisto, también por toda esta carga estructural que venimos cargando de generación en generación. Pero ¿en qué momento Jerry dijo, no, pues sí, todas y todos, o todos y todas? Pues en dejar de criticar, diciendo están locos, siendo el primer loco yo, y poniéndolo en la práctica, en los correos, con la gente de la oficina. Digo, a ver, si tenemos una socia o somos un dúo hombre-mujer, como pocos despachos hay, hombre-mujer tomando decisiones al 50%, a veces más ella. No, en esa buena líder, en esa oportunidad, y en ese decir, lo hace mejor ella, yo me quito de esta, ¿Para no es qué lo que me estorbo, toca, no? ¿para qué estorbo? Exactamente, pero aceptar al enviar los correos al interior de la oficina, ahí. Entonces, cuando ves la reacción de la gente y luego te pregunta, y cuando ves que algunos ya lo utilizan o les sugiero que sería interesante utilizarlo con algunos clientes, empiezas a traer más público al final del día. Lejos de darme cuenta de lo excluida que están o estábamos,
yo lo veo desde otro lado, entonces así me empiezo a dar cuenta, desde mi particular punto, ¿no? de vista y mi vivencia. Y justamente, mira, qué bonito y qué interesante que haya sido la generación de mayor productividad, porque obviamente va a haber clientas y clientestes que digan, mira, traen perspectiva de derechos humanos, ¿no? Los que sepan, si no van a decir, ay, mira, qué caballeroso. O van a Porque así lo repreguntar entiendan, ¿no? y Y les van a paso el mensaje. Sí, no, es que por eso les digo, tenemos que platicar con Jerry, porque yo quería que lo escucharan de la viva voz de un maravilloso varón, no nada más yo que Gracias. siempre ando ahí, no, y esto y lo otro. Me parece que en el capítulo pasado comentaba que me han quemado en leña verde por criticar los chistes violentos, ¿no? Y dijiste algo muy importante, y dice, ¿y por qué les molesta tanto que les digas, ¿no? A mí en lo personal me gusta que me hayan quemado en leña verde y que se enojen porque quiere decir que sí pisé un callo y que sí los voy a dejar pensando y quizá algún día les caiga el 20, pero pues ya por lo menos ya les piqué un poquito la curiosidad, Les fue incómodo, ¿no? les fue incómodo. Y Que ese los es el confrontaras de esa principio. manera. Y ese es el principio del cambio, porque para mí también fue incómodo cuando me decían, y ya lo escuchaba yo en muchos foros, en clases, y yo decía, pues sí, pero es que si semánticamente no está mal, ¿no? Volvemos a lo mismo, a la RAE, ¿no? Y no, pues la RAE hace lo que puede y de veras que consulten es más, voy a buscar la liga y se las voy a poner al calce de este video para que lean ese reporte donde habla el por qué sí no está mal ser reiterativos. El lenguaje inclusivo no es de ahorita, ya tiene muchos años que la ONU lo propuso a todos los estados parte como herramienta para eliminar todos los tipos de discriminación y violencia hacia el género femenino principalmente, pero también para eliminar todo tipo de discriminación, porque hay muchas formas de discriminar. Entonces, no es algo ay, la miro se lo inventó y como está de moda, ¿no? No, ya viene y además, bueno, finalmente desde que se consagraron los derechos humanos en nuestra Constitución, pues es una obligación, pero pues eso está más difícil que lo entiendan. A veces no entendemos las obligaciones a menos que traigan una multa, una sanción o cosas así, pero pues sí tenemos la obligación de preservar los derechos humanos de todas las personas, así como también tenemos el derecho de que los nuestros sean preservados. Ya la práctica es otra cosa. ¿Y tú cómo ves que se puede convencer a más personas? Por ejemplo, bueno, obviamente en nuestro gremio, pues afortunadamente en LAMPI ya contamos con el comité, que yo creo que sí ha ayudado a abrir a la mente de muchos compañeros, colegas varones. Pero fuera de ahí, que de alguna manera es un nicho y es hasta cierto punto un ambiente controlado, ¿cómo hacer con las personas que no están en ese ambiente controlado, nada más donde los estamos todo el tiempo bombardeando con información? ¿Cómo hacer, por ejemplo, un grupo de colegas de otras ramas, por ejemplo, laboralistas, penalistas, civilistas, cómo poderlos convencer de que vale la pena entrarle al lenguaje inclusivo o por lo menos al conocimiento de los derechos humanos y realmente respetarlos? Pues así, de boca en boca, ¿no? De a poco, en foros como este, en las asociaciones. No sé, fíjate que desconozco ahora que lo mencionas, sé muy bien el de AMPI, pero no sé AmCham, si tenga uno. Me parece un extraordinario nicho, si es que no lo hubiera. La propia ANADE, ¿no? También, porque impulsan mucho o el tema de las mujeres, ya ves que está también Abogadas MX, Ujú. y a mí se me ocurre ahora, a bote pronto también, como soy muy así de improvisar las cosas a veces, es ahora con algunos clientes, cuando hacíamos Zoom, nos daban
hubo 4 casos, si no me equivoco. Oigan, y ya les platicamos el protocolo del COVID y no sé qué, y nos daban una como semblanza de por favor, cuídense, cubrebocas, o sea, te hacían recordar, aunque ya lo estabas viviendo, la importancia de tener ciertos cuidados. Se me ocurre que en cada plática, los que estamos comprometidos con o, o los que ya le entramos al tema del lenguaje inclusivo, un minutito, oigan, les voy a decir que es todas, todes, todes, y un poco a poco, ¿no? O ponerlo justamente como si fuera una firma, como si fuera un sello, como un aviso de privacidad, si se vale la equiparación. Recordemos que el todas, todes, seamos inclusivos, ¿no? Y haciéndonos Finalmente, valer de las redes sociales. claro, finalmente la información, ¿no? Es lo que tarde o temprano es lo que nos va a ayudar. El problema es luego que no hay la suficiente difusión, o la hay, pero pues, las personas dicen, no, ay, qué aburrido, ¿qué va a hablar de discriminación, no? Y a veces, ya que se acercan al canal y lo empiezan a ver, se les encanta y sí, y de hecho yo siempre lo he dicho, con una persona que el contenido que hagamos le llegue al corazón y haga un cambio en su vida, ya, yo ya hice mi labor. Y bueno, y afortunadamente en los 2 años que llevamos, pues ha ido avanzando, hemos ido también avanzando como propuesta, pero sí todavía nos falta mucho. Ahora de que tú empezaste a usar el lenguaje inclusivo, ahora, ¿has visto cambios, aparte de la cuestión productiva, has visto cambios en ti de cómo ves o percibes lo que pasa en la otra vida que es fuera del gremio, Sí, fuera del trabajo? sin duda, claro que hay cambios. O sea, lo que pasa es que no le damos la importancia que debería a eso que estás percibiendo, ¿no? O sea, cuando volteas y cuando tú dices esto, volteas y se fijan, se empieza a generar un nuevo canal de comunicación, hay una empatía, empiezas a descubrir otras cosas. Sí funciona. O sea, hay más beneficios como tener la marca registrada que no tenerla. O sea, es mejor usar todo este lenguaje a no usarlo. Sí, que independientemente que es nuestra obligación, pero pues como que hacemos como que no entendemos, ¿verdad? Hasta a veces los mismos colegas. No lo veamos como una obligación, veámoslo como algo positivo que nos va a traer Claro. algo bueno que no sé, no sabemos si dineritos, no sabemos si más amiguitos, Ajá. pero algo O bueno sí amiguitas nos va a traer amiguitas, o amiguites. sí, o amiguites, claro, Uno ¿me nunca entiendes? sabe. Uno nunca sabe. Es abrirte a estas nuevas experiencias, justamente. Es Entonces, tú probar sí, un platillo nuevo. claro, ¿y crees que haya valido la pena y que sigue Sí, valiendo la 100%. pena? Sí, ya es parte de mi vida en lo que a mí compete y como tú opino, con que alguien de la oficina nos haga caso a algún cliente y que ya se han dado, dices, ya, maravilloso, por ahí va. Sí, es como aventar la piedrita en el agua y ir haciendo onditas, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí Algo poco a positivo poco. va a traer a largo plazo. A veces Claro. no inmediato como quisiéramos, pero positivo va a ser. Y ya lo es. Ay, y me encanta todo lo que nos compartes, Jerry, porque precisamente eso es perderle el miedo al cambio, porque muchas veces lo ven, yo he percibido que muchas veces a los varones les cuesta trabajo porque siente que van a perder hasta su hombría y no tiene nada que ver con eso, ¿no? Y van a perder, aparte del control, van a perder el poder, pero no se dan cuenta y por eso tú eres un caso maravilloso, que al contrario, uniendo fuerzas, hasta mejor nos va, ¿no? Es En correcto. términos económicos, pero también sociales, personales, en todos los ámbitos. Entonces, ya que logro dar ese pasito, me puedo dar cuenta que son más los beneficios que las cuestiones en contra. Obviamente en contra voy a tener a muchos que todavía siguen pensando que es una locura, que es una tontería, pero tarde o temprano también van a acabar pasando a este rubro, ¿no? Y en el camino que lo sigan pensando, son libres de pensar lo que Claro. mejor les parezca, ¿no?
Al contrario, se van a dar cuenta y vamos a generar envidia. Y se van a pasar al Exacto. lado, y se van a pasar al lado de los incluyentes. Sí, Vamos a incluir exacto. a ellos. Sí, porque también digo, yo respeto las posturas a veces radicales de muchas personas eh, que se nombran feministas. Para mí el feminismo debe de ser así como yo lo entiendo y no he estudiado gran tema al respecto, para mí el feminismo es aquel que no busca excluir al hombre, sino que busca la igualdad del género femenino y no puedes buscar la igualdad siendo excluyente. Entonces, ahí es donde yo luego siento que se choca y bueno, pues obviamente siempre va a haber personas radicales, con lo que sí no estoy de acuerdo para nada, son con aquellas que quieren excluir a las mujeres trans de todo el grupo de mujeres, porque eso no es correcto, es caer en lo mismo que hemos Sí, vaya tema. sufrido a lo largo del tiempo porque como bien lo dijo en el viernes la maestra Geraldina en el 10º aniversario de COPRED, no puede ser una cuestión biologista lo que excluye a una persona que se identifica como mujer de ser parte de la comunidad de las mujeres. Y sí, no sé por qué me recordé esto, pero es importante porque luego también nos vamos con el espejismo, ¿no? De que a mujeres, pero solo mujeres, las mujeres trans no, las mujeres trans son mujeres. Y nada más que discutir. Yo siempre he pensado, bueno, ¿por qué a la gente le causa tanto morbo y tanta impresión cuando una persona se identifica de una manera diferente a la que típicamente se identifica? ¿Qué le preocupa si se siente a gusto siendo mujer, siendo hombre o siendo no binario? ¿Por qué? ¿Tú cómo consideras qué es lo que pasa en nosotros? ¿Por qué nos preocupa tanto lo que haga o no haga el otro en la intimidad? Por morbosos y por chismosos. Así de fácil, porque es más fácil ver el ojo ajeno que La el de paja uno en el mismo, ojo. la paja en el ojo ajeno. Es más fácil reírse, es más fácil criticar, tomar una postura radical, porque perteneces a un grupo, ¿no? Al grupo que juega golf, al grupo que anda con los carritos, y no, pues aquí opinamos en el club de Toby. Ujú. ¿Qué tendría de malo que podría incluir él también? Nada más que tiene otra identidad, pues no pasa nada, Sí, ¿no? y otras Ahí, preferencias, que ahí al además autódromo tampoco lo vamos a manejar definen, ¿no? carritos, Sí. punto. Ay, Y a no mí vamos a ver es otra cosa. como cuando uno era pequeño y le decían, no, las mujeres no juegan con esto porque es para mujeres, ¿no? La cocinita y eso. Pero a mí me encantaba jugar con los hombres, andar corriendo y subiéndote a los árboles y todo eso. Afortunadamente, sí me tocó crecer en un ámbito más bicultural y no era tan sesgado eso, ¿no? De que las mujeres solo hay lindas y tiernas, ¿no? Y no, también podíamos ser más naturales, Ruda. ¿no? Sí, ruda. Pero sí yo veo que sí se siguen perpetuando mucho esos estigmas y esos estereotipos de que las mujeres no pueden jugar con carritos y los hombres no pueden jugar con muñecas. Y yo digo, Perdón. pero ¿por qué no, no? Sí, 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 no, pues problemas o condición humana, ¿no? Que es lo que yo digo, y situaciones que vivimos desde la infancia que nos van a marcar en nuestro devenir, en nuestro desarrollo como seres humanos. ¿Tú Hay que sí llegaste a aceptarlo y jugar aprender con a cambiar. muñecas? Tú sí De llegaste carne y de hueso nada chiquito, más. de chiquito. No, no, No te jugaba con mi llama la, hermana, sí, pero no me llamaba la atención, ¿no te ¿no? invitaba al té? Me invitaba al té, sí, ahora que lo mencionas, ¿no? Pero hasta ahí, no por iniciativa propia, Sí, pero sí pero lo aceptabas la hacía, claro, invitación, sí, sí. sí, sin duda, sin No, pues duda. eso Y está yo la muy. invitaba a jugar con mis carritos, mis muñequitos de acción.
Sí, claro. Ay, es que además luego los de los muñequitos de acción eran más interesantes que las Barbies, la verdad. O las muñecas. A mí las muñecas en sí nunca me fueron de mi agrado. Me gustaban las Barbies, pero ya es que había el Ken también, entonces ahí se Sí, hacía toda pues. la familia. Este, pero eran más interesantes luego los de acción o a los Legos. A mí me chiflaban los Legos de chiquita. Me Mira, qué padre. encantaban los Legos. O sea, sí, y qué bueno que nunca en la familia nunca fueron así de que no, como eres niña, no. Y eso lo agradezco y lo agradeceré siempre que me educaron en un ámbito un poquito más universal y eso se agradece. Y qué bueno también fue tu caso, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Que nos vamos encontrando en el camino e invitando a más a que se unan a esta nueva forma de ver las cosas que al final nos va a engrandecer como personas y como individuos, como parte de la sociedad y va a ser a nuestra sociedad más vivible. Eso es, más feliz, ¿no? Vamos a convivir de una mejor manera. Así es. Y bueno, mi querido Jerry, pues, ¿alguna reflexión final? Pues atrevámonos al cambio, ejecutémoslo, llevémoslo a cabo y si nos equivocamos, pues bueno, vuelta a empezar y atrás ni para agarrar vuelo. Anímense y decídanse. Muy bien, muchas gracias. Pues muchas gracias por tu tiempo, querido Jerry, por todas las explicaciones que nos diste de todo tipo, por abrirnos un poco esa puerta a tu vida, que yo sé que eres una persona muy reservada, por eso más agradezco que nos hayas brindado esa confianza y participado de tus experiencias. Y bueno, esperemos en un futuro no muy lejano volverte a tener aquí en este espacio, nos va a dar mucho gusto. Y ya que luego nos cuentes más anécdotas y cosas más chuscas que tiene un buen, el buen Jerry, tiene un buen, que ahí donde lo ve en serio es re simpático. Muchas gracias, con mucho gusto, encantado de la vida y sí, feliz de seguir participando y seguir utilizando esto que es tan valioso para todos nosotros, ¿no? Sí, y pues a todas, todos y todas ustedes, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estos 4 capítulos con el licenciado Gerardo Ramírez, mejor conocido como Jerry, y esperemos que haya sido de utilidad toda la información que nos compartió, que toda la charla. Y bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de estos 4 capítulos. Si no han visto los últimos capítulos, les invito a que los vean, los 3 anteriores, y que nos sigan acompañando aquí en Y tú también discriminas. Y les invito a que se suscriban a este canal, que le den clic a la campanita para enterarse de nuevos contenidos. Nos regalen un like, compartan este video y nos dejen sus amables comentarios. Asimismo, les invito a que nos sigan en las redes sociales, YT Radio, en Facebook, Twitter e Instagram. Nos escriban a nuestro correo electrónico ytdradio@yahoo.com y nos visiten en nuestra página www.ytdradio.com. Y sin más, les invito a que nos sigan acompañando en futuros programas y pues que sigamos construyendo todas, todos y todes juntos un mundo libre de discriminación. Muchísimas gracias.